El tema que veremos a continuación es el de asesinos con cromosomas X y Y. Dentro de las investigaciones en criminología que se hayan vinculadas a la genética, pues están las investigaciones, los trabajos, los estudios sobre gemelos, sobre hijos adoptivos, sobre familias, y hay otro apartado que son las relativas a problemas en los cromosomas, a malformaciones cromosómicas. Mi pretensión es que con el tema de hoy se visualicen ejemplos de sujetos que tuvieron conductas delictivas, tuvieron problemas con la ley y que se caracterizaban porque tenían cromosomas X y Y. Es decir, en su cariotipo había cromosomas X y Y. En las transparencias se pueden observar una serie de ejemplos que iremos delimitando y que iremos comentando brevemente, para al final hacer una reflexión sobre en qué medida el tener esta malformación cromosómica puede incidir o no en la comisión de hechos delictivos. En esta transparencia vemos un ejemplo en Australia. Un joven obrero de 21 años, Hanel, asesinó a su patrona, una mujer viuda de 77 años, y su abogado defensor alegó retraso mental para exculparle, retrasando así el peso de la ley. Él alegaba, el abogado, que existía en este sujeto un genotipo de 47 cromosomas, siendo X y Y el cromosoma sexual. El testigo más importante de la defensa fue el psiquiatra Bartholomew, quien presentó ante el jurado un peritaje basado en la importancia del cariotipo hallado en este sujeto acusado y que coincidía con conducta agresiva y con retraso mental. Afirmó el doctor que las anomalías cromosómicas, como las que padecía Hanel, solían producir alteraciones mentales y retrasos. Bueno, pues en este caso vemos el ejemplo de un sujeto para quien el abogado, cuando a través de la peritación se da conocimiento de que este sujeto padece esta malformación cromosómica, pues solicita que sea exculpado este sujeto para así intentar tratarle, ofrecer otro tipo de tratamiento que no sea la prisión. Vemos también que la víctima era una viuda de 77 años. Veremos a lo largo de las transparencias que en varias ocasiones las víctimas son personas con una edad. Y bueno, pues este asesino engrosa las listas de sujetos con cromosomas X y Y. Veamos otro ejemplo. Robert Peter Tait. Él asesinó a garrotazos a una mujer de 81 años, también mayor, como hemos visto en el caso anterior, y fue condenado a la horca, pero al comprobarse que su cariotipo era 47X y Y, se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. El doctor Sean Birner, genético de Melbourne, que hizo su cariotipo, también halló en la prisión de Pentridge a otros 3 convictos de asesinatos y robos con esa misma fórmula genotípica. En un trabajo médico publicado se señala que parece demostrarse que este cromosoma extra Y está asociado en alguna forma a conductas criminales y antisociales, afirmación que se corrobora también en el caso anteriormente citado. Se confirma que aproximadamente un 3% de los reclusos de cárceles y hospitales psiquiátricos padecen esta alteración, esta malformación cariotípica. Después de este ejemplo, vemos a Daniel Hugón, que es acusado de asesinar a una prostituta de 62 años. De nuevo, la edad es otro parámetro que debemos tener a la hora de ver similitudes entre los asesinatos cometidos
por sujetos que adolecen de esta característica, de esta alteración cromosómica. Bien, pues a él también se le hizo un cariotipo y se halló la fórmula 47XII. Su historia clínica y social es característica de muchos de los sujetos que tienen esta fórmula genotípica. A los 16 años ya fue sorprendido mientras cometía un robo y fue a parar a una especie de reformatorio en el que vivió hasta los 20 años. Intentó suicidarse y a los 25 fue juzgado por alcoholismo. Luego, tras varios empleos en los que no encontraba patronos que consideraran que su trabajo era bien hecho, pues sufrió frecuentes choques nerviosos a pesar de los intentos de trabajar y de acordar con los patronos en qué consistía su labor. Finalmente, pues fue también despedido a causa de sus choques nerviosos y depresiones. De nuevo, vemos que estos sujetos tienen un problema de adaptación a ámbitos en los que los sujetos sin este tipo de problemas se adaptan fácilmente. Otro caso es el que aparece en pantalla. En Estados Unidos, Sim Farley, de 26 años de edad, asesinó a Margaret Burke, de 49 años, cerca de su casa. Fue detenido, fue juzgado y en el examen cromosómico también se demostró la existencia del cariotipo 47XI. Su historia clínica y social demostraba ciertas tendencias agresivas, tendencias antisociales, típicas y prototípicas de los sujetos con las características que estamos analizando en este tema. El doctor Shuta, que es un experto genético, presentó la defensa y el jurado fue convencido y declaró irresponsable a Farley porque consideraron que en efecto tenía una serie de problemas y que no podía ser juzgado como otro sujeto que no tuviera esta característica cromosómica. Como vemos, hay diferencias entre el resultado punitivo para unos sujetos y para otros. Es decir, las consecuencias jurídicas han de ser valoradas, pero no siempre todos los sujetos que padecen esta alteración cromosómica son tratados de modo igual por la ley, porque dependiendo de las peritaciones que se presenten, pueden ser considerados igualmente responsables o pueden ser considerados irresponsables de los hechos que cometieron. Otro ejemplo, en 1970, Tanner fue otro asesino con cariotipo 47XI. La defensa se basó en este defecto para probar que el acusado no era responsable del crimen que había cometido. Y a pesar de los alegatos de la defensa, se rechazó la prueba del cariotipo por falta de seguridad en la prueba. En ocasiones no es tanto que no se tenga en cuenta, sino que se dude del rigor en que esta prueba ha sido realizada. Entonces, bueno, pues en este caso, este sujeto, Tanner, sí que fue considerado responsable de la comisión del hecho. También en Maryland, en el mismo año, en 1970, tuvo lugar un juicio contra otro asesino, Miller, quien presentaba igualmente, como en la selección de los sujetos que estamos comentando, presentó el cromosoma XY. La prueba fue rechazada como insuficiente para probar su demencia. El juez señaló que tener el cariotipo 47XY no era una prueba suficiente para catalogar al acusado como irresponsable. De esta manera, bueno, pues comprobando en los casos que llevamos vistos, uno de ellos fue considerado irresponsable, otro no fue considerado responsable porque la prueba no parecía estar realizada con rigor, y en este caso no es que se considerara que la prueba no tenía el rigor, no había sido realizada con el rigor necesario, sino que simplemente el juez consideró que no era una causa de justificación
para que el sujeto saliera impune de los hechos que había cometido. Otro caso es Richard Speck, sentenciado a muerte por los brutales asesinatos de 8 enfermeras en Chicago, a quienes estranguló en su apartamento. Fue sentenciado a morir en la silla eléctrica y su abogado, en un esfuerzo por conseguir salvarle la vida, logró que la apelación fuera tomada al menos en cuenta y para ello demostró que su cariotipo era el 47XI. Sí es cierto que en este caso se tuvo en cuenta la malformación cromosómica, pero solo a los efectos de un aplazamiento de la pena, no para ser considerado irresponsable de los hechos que había cometido. Un último caso que vemos en este tema es un caso en España, el Arropiero, famoso asesino que mató a 14 prostitutas. Parece que en Francia había matado también a un número indeterminado de sujetos, y en 1971 se descubrió que su cariotipo era también XY. Al practicar la prueba, comentaba el Arropiero a la doctora: a ver si con esta prueba me dicen por qué me da a mí por matar mujeres. Él tuvo una infancia complicada, procedía de una familia sencilla y le llamaban el Arropiero porque su padre vendía rope. Cuando fue mayor regresó a vivir también con su padre, dando pruebas de lo que le ocurre a los sujetos que adolecen de esta malformación cromosómica, pues problemas de adaptación, ya mayor no encontró trabajo, regresó a casa y finalmente estranguló a su novia, una chica con retraso mental, y a partir de ese asesinato fueron saliendo a la luz otros asesinatos que había cometido. En definitiva, las características de estos sujetos, personas de complexión grande, personas con no demasiadas habilidades para comunicarse, para expresarse, con tendencias agresivas, pues estos sujetos no son tratados de modo igual, como vemos, por los tribunales. Es cierto que habría que estudiar cada uno de los casos, porque a todos les unía una característica y era la malformación cromosómica X y Y, pero el contexto de cada uno de ellos es cierto que no era el mismo. Entonces, bueno, pues con esta serie de ejemplos se hace patente que no todos los sujetos pueden ser vistos por la justicia de un modo igual. Gracias por su atención.